¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, estoy muy feliz de que estén ahí y sobre todo que estén suscritos a mi canal, obviamente porque eso es lo que da de comer. Muchas gracias a todos, suscriban, den me gusta y hoy voy a tener un programa con una persona que apenas conocí, una persona que estamos detrás de esta entrevista sinceramente hace por ahí 6 meses y estoy muy feliz porque se logró hacer esta entrevista, porque me gusta mucho entrevistar gente talentosa y sobre todo gente que la logró antes que yo. Es un man que está más joven que yo, un man que tiene un trabajo soñado, pero es un trabajo que es soñado para muchos y que se puede convertir en una pesadilla. Le voy a preguntar muchas cosas y yo sé que ustedes lo van a amar. Por favor, reciban con un aplauso, con una bulla, como se merece, a El Prezi. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. ¿Cuándo cumpliste los 40? El 12 de abril. Ah, recién. ¿Y qué? ¿Ya cambiaron muchas cosas No, en la vida? No todavía. Espera y verá. ¿No ha empezado a usar gafas? No. Espera y verá. Me dijeron que era automático al otro De día. un y día todavía para no. otro amaneces como si estuvieras debajo del agua. O sea, mira el celular y digo, ¿pero qué pasó? Y entras en negación y después ya entonces le pones la letra más grande al celular. Es un montón de cosas. Bueno, todavía no ha pasado. ¿De qué barrio sos? En este momento. No, ¿de Diego, dónde naciste? ¿Dónde te criaste? No, nací en Medellín. La mayor parte de mi infancia la pasé en el barrio Fátima, en Malibú. Ah, por el cafetero. Sí, cerquita al cafetero. Y de ahí viví unos años en Patio Bonito, hasta que me casé y ya vivo en San Lucas. ¿Qué tanto habitas Medellín? O sea, ¿qué tanto te moves por Medellín? ¿O siempre has tenido toda tu vida como un trabajo en una oficina fijo y tenés No, un toda la vida recorrido? me he movido mucho, sobre todo por los diferentes trabajos. Pues digamos antes, cuando era muy chiquito que jugaba fútbol, en los partidos que eran en todos los barrios de Medellín. Después en mis trabajos, trabajé con una distribuidora que se llamaba John Restrepo, vendiendo una bebida energizante, entonces también me recorrí todos los barrios de Medellín, en ¿vos todos los trabajas? medios de transportes posibles. ¿Sabes que a mí me impresionó mucho el día que conocí a John Restrepo? O sea, el señor existía y Sí. yo pensé que era... Sí, muchachos, sí. Sí, porque no es... John Restrepo es un señor de hace 200 años, no tal. Ah, véale, don John Restrepo, yo soy el dueño de los camiones. O sea, era muy raro. Y él tenía la distribución de Heineken, me acuerdo Sí. también. Sí, sí, sí. Entonces ahí también me tocó mucho y como siempre trabajé como comercial, como vendedor, entonces siempre estuve volteando por ahí en muchas partes y luego en el Éxito, visitando almacenes, los centros comerciales, entonces sí me muevo regularmente bastante por la ciudad. ¿Jugabas bien o mal fútbol? No, jugaba bien, no voy a decir que hubiera sido futbolista profesional, no, pero jugaba bien. Y jugaba mucho en cantidad, es lo que siempre mucho, digo. cantidad, Sí. pero no calidad. Sí, ¿Cuántos sí, sí. partidos te llegaste a jugar en un día? Cuando era chiquito, no, 3 partidos, 4 partidos. Era una obsesión grande. ¿Y seguís jugando? Ahora Cada tenés- vez menos, sobre Ay, ya todo. con 40 sí que menos. No, La Quiero- primera lesión te saca por hasta los 62 años de... quiero retomar y, digamos, regularmente jugamos ahí en la sede, que ese es uno de los privilegios que tengo hoy, pero quisiera poderlo hacer con mayor frecuencia. Ahora, el tiempo que sobra se lo dedicamos sobre todo a los niños que están muy chiquitos y lo hago con toda la tranquilidad, pues no me frustra, pero sí es una pasión muy grande que tengo. Ve, vamos a conversar, acaso más que una entrevista es una conversación y así se llama el programa. Y voy a empezar diciéndote por qué te quería conocer y por qué te quiero conocer. Lo primero que dije ahorita fue porque
Me parece admirable que una persona en la que uno se ve, porque uno es así, uno dice, uy, es como si yo estuviera en ese cargo. Es lo primero. Lo segundo es porque me llama mucho la atención la alegría de la gente cuando te vio llegar a este trabajo, que yo no la puedo entender. Yo tampoco. Y no quiero ni siquiera que intenten explicarla porque, pero se debe sentir muy bonito que vos empeces consiguiendo un trabajo que puede ser el trabajo soñado de la vida y que lo primero que veas es que hay un montón de gente que representa que el fútbol significa un montón de cosas, que está feliz porque vos conseguiste trabajo. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando vos viste la reacción de la gente que eras presidente? Fue una sorpresa muy grande porque digamos que era uno de los temores que tenía cuando ya vi pues el cargo que iba a ser para mí, cuál iba a ser la reacción de la gente, del hincha, sobre todo por el momento que estaba pasando Nacional en esa época, cuál iba a ser la reacción de la prensa. No era miedo, pero sí era como una duda muy grande. Y yo siempre digo, fue mejor de cualquier sueño porque, como decías ahorita, la alegría de la gente sin ni siquiera entender por qué, pues fue un regalo muy grande para mí en ese sentido. Y a la vez una responsabilidad enorme de no fallar. Entonces, para mí fue una sorpresa positiva. Ve, aquí podemos, esto se edita, esto no es en vivo, esto se edita. Yo te hago preguntas y no, eso no te lo voy a responder, pero si quieres lo respondes para la gente que pagó boleta, que también muy chimba para él. ¿Cómo se llega a un cargo de eso? O sea, perdón, yo soy muy bruto, como que vos entraste a Computrabajo y, ay, ve, acá están buscando. O sea, vos estás trabajando en el Éxito, normal, o alguien te llama, ve, ahí están buscando presidente, mande la hoja de vida. Sí. O hay así. una cosa que ya viste que Headhunter y entonces que ponen eso. ¿Cómo fue la vuelta? Yo no tengo problema y siempre lo cuento sin ninguna prevención. Digamos, gracias al trabajo en el Éxito y al trabajo particular que yo hacía, que era de mucho relacionamiento. Yo siempre digo, yo soy una persona que se relaciona muy bien con las personas que le toca trabajar. Fui construyendo buenas amistades. Y en una junta directiva, pues en alguna junta directiva que participaba del Éxito, había un miembro de junta que era cercano a la organización. Y en el 2017 me hizo como el primer envión. Y yo le dije, no, bajo ninguna circunstancia. Pues, ¿por qué dijiste esa vez que no? Porque sentía que primero porque sentía que estaba muy chiquito. No solamente en la edad, sino en el tema profesional. No es que hoy no piense distinto, pienso que todavía estoy muy chiquito en ese sentido, pero sentía que me faltaba mucho por aprender y por hacer en el Éxito. O sea, yo trabajaba en el negocio inmobiliario en el Éxito y me faltaba una cosa muy bonita por la cual había trabajado muchos años, que era inaugurar Viva Envigado, el centro comercial, y entonces no me lo quería perder. Eso desde mi lado. Y por el otro lado, Nacional había acabado de ser campeón de la Libertadores, todo perfecto, pues, o sea, ¿qué más vas a llegar a hacer vos? Todo lo que pase ahí es complejo de igualar, pero lo que más me frenó fue lo primero. Sin embargo, envié la hoja de vida y pues no pasó nada. Pues no es que yo haya dicho que venite y yo dije que no. Hice un pequeño proceso que no prosperó. Pero hoy mirando con retrovisor, agradezco que no haya prosperado porque llegó esta nueva oportunidad y fue así. Otra vez la misma persona me volvió a llamar y me volvió a decir, bueno, ¿ya sí o no? Y la respuesta volvió a ser la misma, no. ¿Cómo te ocurre en este momento tan difícil? ¿Qué voy a ir a hacer allá? Y me dijo, no, pero esta vez puede ser distinto. Escuchá. Y tuvimos él y yo, pues es un amigo que yo quiero mucho y que le agradezco mucho estar acá. Y hablamos un rato muy largo y llegué yo a mi casa pues a contarle a María. Y yo le dije, pucha, me están dando como ganas de escuchar. Además porque la promesa era, te quiere entrevistar el doctor Antonio. Y para los que somos hinchas de Nacional, pues el doctor Antonio es... No, pues el dueño del letrero. No, pero no solo por ser el dueño del letrero, sino como porque uno sin conocerlo
ya lo quiere. Sí, claro. Entonces Como yo el dije, papá. Sí, como yo una dije, no, figura- esa entrevista no me la pierdo, pues. Así sea, que esto sea lo único que me quede del proceso, me parece una nota. Y fui y lo conocí, y fue una entrevista, pues yo creo que es la mejor entrevista que he tenido en mi vida, ¿Cuánto duró? 6 horas. ¿Jugaron Pero- PlayStation o qué? No, pero a Sí. eso voy, por eso digo que es la mejor entrevista, porque fue la entrevista más tranquila de mi historia. Y fue lo que, digamos, en el buen sentido me enamoró del hombre, porque me dedicó 6 horas No, pues claro. sin ningún afán, sin coger el celular, sin pararse. ¿Y fue en una oficina? Fue en un restaurante. Primero en una oficina, después en un restaurante. Entonces yo le decía a María Clara, yo ya no es que no sepa si quiero o no, es que me tengo que ganar esto como sea. Pues ya lo anhelo porque quiero trabajar con él. Y uno se vuelve muy cansón, la esposa, ya deje de hablar de ese señor. que usted está hablando con otra cosa. ¿Y sabes qué me dijo? Yo creo que más o menos era así. Entonces, no, esa es la historia de cómo llegó de manera muy impensada, porque a mí todo el mundo me dice, ¿soñaste con este puesto? Nunca. O sea, uno siempre cuando era chiquito decía que yo quiero ser futbolista y quiero jugar en Nacional, y cuando uno ya sabe que no va a ser futbolista, pues uno dice, en mi vida me acercaré por allá a algo diferente a verlo en el estadio. Y que llegue una oportunidad de esa manera es un privilegio enorme. Para resumirlo, nunca te viste como presidente No, nacional, nunca. ni poquito, ni cuando en algún momento, si yo fuera presidente, yo haría esto. No, Cero, nunca. nada. Nunca. ¿Cuál fue la pregunta más rara que te hizo el doctor Ardila ese día? ¿O qué fue lo más raro que pasó en esa entrevista? No, lo que te decía, fue una entrevista también fue una conversación muy bacana, más que un examen, era de conocernos y muy de lo personal, de la familia. Entonces ahí fuimos haciendo como clic en muchas cosas que para mí son fundamentales a la hora de trabajar. Ahorita hablaste de tu familia, es una familia muy joven. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Emilio tiene 1 año y medio y Juan Pedro va a cumplir 3 años. Hay que ponerle la camiseta nacional Ah, todos no. los días. Desde antes de estar en este cargo ya Juan Pedro era enfermo por Nacional, eso sí no. Y cuando uno se casa, pues lo que tiene es una parcera además y unos hijos, ya sabe cómo es la vuelta para ir a fútbol, que hay que llevar a veces los niños y ya le cogen, que a veces el plan familiar puede hacer ir a fútbol. Afortunadamente, y yo siempre hablo mucho de María porque también gracias a ella estoy acá, esto es una decisión de los dos. A María le gusta el fútbol tanto como a mí. Ah, ok. Y viene de una familia que le encanta el fútbol y sus abuelos, su papá, sus tías son enfermas pues a un nivel bastante particular. Entonces no es difícil porque esta es una conversación normal Ok. en nuestra casa, con nuestros hijos y en nuestra familia. Es más, cuando me hicieron la propuesta, toda la familia de María dijo, no tenés nada que pensar, por favor, sí, o sea, Y ni en se el te chat- ocurra decir que no. Y en el chat es, ya saben que no tenemos que comprar boleta nunca más. Seguimos, una de las cosas más bonitas es que seguimos siendo abonados y seguimos comprando boletas. Yo siempre digo, algún día voy a dejar de ser presidente nacional Claro. y ese puesto del estadio no pienso rifarlo. Ahí sigo. Oye, ese trabajo yo creo que, digamos, nunca te imaginaste, pero cuando ya firmaste y todo eso, dijiste, te sentaste y dices, uy, puta, este es el trabajo soñado. Esto es, Sí, o sea, sí. tengo el barco que mucha gente quisiera tener. ¿Qué fue lo primero que hiciste como presidente? Cuando ya me dijeron que el puesto era mío, y de hecho desde antes empecé a trabajar mucho en lo que quería hacer, y eso me ayudó mucho, porque el reto y la responsabilidad son tan grandes que uno no quiere fallar en bobadas. Entonces me concentré mucho, eso pues, yo siempre digo que me da mucha pena con el éxito, porque me dediqué mucho tiempo a trabajarle a la previa de Nacional y traté en esa misma medida de irme muy rápido de allá porque ya tenía la cabeza puesta en este lado. Tratar de entender el negocio, que al final es lo que uno hace siempre, uno como hincha le queda mucho más fácil, pero ya cuando uno está metido ahí es esa choque con la realidad de que, listo, esto sí, ya empezó.
Y mi primer, digo que, como que mi primera, valga la repetición, choque de realidad fue cuando se filtró el nombre mío. Ahí como que sí me empezó a temblar pasan esas todo. cosas? O sea, ¿quién va y cuenta eso? No, ¿Sabía? Pues eso es el doctor Ardila. Yo sospecho de él. Eso es un show. Y hay gente muy buena para eso. Ahí hay uno que está sentado que lo hace. Fue usted. Fue Juan. Lo hace muy bien, y Juan fue uno de los primeros que, si no me falla la memoria, hubo un tema ahí que fue incómodo porque se filtró el nombre equivocado. Ese día estábamos en la despedida mía del Éxito, con los compañeros del Éxito, y el plan nuestro era anunciarlo el viernes por la mañana con un video que habíamos hecho muy bacano, pues que a mí me gustó mucho. Pero el jueves, cuando estábamos ahí en plena rumba, empezó el celular, pucha, que ya apareció el nuevo presidente del Éxito, que se llama Sebastián Pérez Arango. Yo, bueno, todavía no le han llegado y sigamos aquí tranquilos, pero le van a llegar. Lo complejo es que el hombre estaba pasando por una situación personal muy dura. Y entonces yo ya hablé con la jefe y le dije, no, hay que decirlo ya, porque es que van a enloquecer a este man que tiene un problema personal, ya que nos cojan a nosotros, pues. Y eso en cuestión de 3 minutos, de verdad, yo tenía por ahí 1500 mensajes, no es una exageración el número, tenía 1500 mensajes. De los cuales 500 eran pidiendo boleta. Muchas eran pidiendo boleta. Y ese fue como que ahí fue el momento que yo ya dije, listo, ya no hay nada que hacer, esto va en serio, y nos tocó hacerlo de la mejor manera. Entonces, esa adaptación, digamos, a ese cambio de vida, de volverse un perfecto desconocido a una persona expuesta públicamente, fue como digamos, el punto donde más impacto tuve. No sé si te diste cuenta que yo no he mencionado tu nombre en esta entrevista, y he sido muy cuidadoso para no mencionarlo porque pues la que viene, has sentido que ya tenés el título, es el Presi, que estás llenando, ya es como una dignidad incluso, o sea, él es el Presi, y uno pierde en un momento, puede ser el nombre, y es estar acorde a eso. ¿Quién es usted? El Presi. ¿Quién es él? El Presi. Y esto también te carga una presión como que, bueno, el Presi es el que lleva este barco y vamos para adelante. No, eso es muy bacano, y yo siempre lo digo donde puedo. El agradecimiento es a todas las personas que me han dado tanto cariño, me han respaldado tanto, han depositado la confianza, porque al final yo siempre digo lo mismo, Nacional para mí significa muchas cosas, es una cosa muy grande y lo amo. Pero desde que estoy acá me doy cuenta que hay gente que Nacional pues sí significa otras cosas que yo ni siquiera me imaginaba en la vida que pudieran ser. Pues y yo le pregunto a la gente, ¿qué significa Nacional para vos? Nacional es mi vida. Así, pues, ¿cómo así? Sí, Nacional es mi vida. O sea, es una cosa demasiado gaseosa, pero que detrás de eso hay mucho, y te pone una responsabilidad muy grande que va con el nombre. A mí me da risa porque todo el mundo en la de mayor es el Presi, todos son Presi. Ok. Entonces, pero uno lo siente especial cuando es para uno, y yo lo siento y lo recibo de una manera... Sí, cuando llaman, ¡hey, Presi! Voltea usted. Entonces, sí, no, eso ha sido muy bacano, pues, y yo lo disfruto mucho sobre todo y lo agradezco mucho. Me gusta mucho que ahorita dijiste que fuiste vendedor toda la vida, y finalmente uno pasa la vida vendiendo. Sí. Creo que todas las profesiones desencadenan en vender. Tengo una pregunta a la que puedes decir paso, pero no puedo dejar de hacerla. ¿Dónde está el negocio del fútbol? Dirán, qué estupidez, pero las boletas, porque es que yo pillo y hago la cuenta, pero es que los sueldos son muy gigantes. Las camisetas, sí está bien, pero chivean muchas. Sí, claro, también, eso es otra vuelta. Vender jugadores, pero es que no venden todos los días. No sé, ¿dónde está, o sea, de dónde gana plata realmente un equipo de fútbol? En todo lo que mencionaste. O sea, todo junto Sí, gana. todo, o sea, no son excluyentes, y es imposible, al menos para un equipo como Nacional, que viva de una sola. Okay. Entonces, las boletas son importantes, el merchandising es importante, la venta de jugadores es muy relevante, los patrocinadores son muy relevantes, y en menor medida por la liga y el formato que tenemos, los derechos de televisión y todo lo otro que surja, pero principalmente son esas 5 fuentes de ingreso de las que se alimenta un equipo.
y ahí todo lo que uno quiera, que es lo que hemos venido haciendo nosotros, pues tratando de ampliar esas líneas de negocio con una marca como Nacional que lo permite hacer, para Tenés que una cada vez sea más camiseta grande. muy bella. Sí, esta la estamos lanzando, la colección de padres. No, Está pero que eso, muy mira, bonita. ahí está, para que compre camisetas también, muchachos, originales, pues también, que hay una nueva colección de padres. Sí. Ve, y cuando, por ejemplo, hay un partido que no se llena, que vos ves y ves el reporte de boletería y tú dices, puta, está duro el negocio, también existe Sí, esa sí, reacción, como, qué duro. absolutamente. Todos los días le hacemos seguimiento a la venta de las boletas, todos los días le hago, pues, y le hacemos en el equipo seguimiento a las ventas del retail. El negocio de los patrocinios sí es un poquito más estacional, entonces eso, pues, Claro. al principio del año y lo que vas consiguiendo para los partidos, pero sí es una gestión permanente de la venta de los ingresos. Jugadores venden 2 veces al año, Ok. pero el retail, las boletas y otro par de negocios sí son de estar trabajándolos en el día a día y de gestionarlos vendiendo. Otra pregunta que también puedes decir, paso, ¿qué porcentaje de la boletería que vendes le queda al equipo? Porque hay unos gastos, o sea, ustedes tienen que pagar el alquiler del estadio. Todo eso es de conocimiento, pues muy fácil de encontrarlo, más o menos el 60%. O sea, es le un queda al negocio, equipo. o sea, no hay que contar con el taquillazón que da, sino que hay que sacar de ahí el 40%. Hay que sacar los gastos del estadio, hay que sacar los gastos de la operación, hay que sacar todo lo relativo. Pues no es barato prender el estadio para un partido nacional. O sea, ¿cuál es el gasto que vos te dijeron, ve, pero es que hay que pagar esto? Y yo te dije, ¿cómo así? Es que eso se paga. Sí. No. ¿Qué te sorprendió? No, la nómina de los jugadores. esa es la más sorpresiva. La quincena. que- Ustedes que- esa quincena, Que muchas veces el hincha no entiende eso y no tiene por qué entenderlo y no le importa. Pero la gente siempre te saca una cuenta, pasaste a la Libertadores, $3 millones, ganaste este partido, 300.000, pasaste a octavos, 1.200.000, no, weón, ya puedes comprar a quien claro, quieras. sí. Sí, hay que pagar la nómina, y hay que prender el estadio y hay que hacer una cantidad de cosas que, repito, no son problema del hincha, pero ese es el reto más grande cuando es un equipo que tiene tanta exposición y en un mundo que está tan informado de ese tipo de cosas. Entonces, esa fue como esa ha sido la gestión más relevante, porque también hicimos ahí un cambio con el apoyo de los dueños importante en la forma en la cual se gestionaba esa nómina. Pero hace parte del negocio, pues, y no genera preocupaciones nunca, afortunadamente. Hace muchos años le escuché a Sergio Naranjo, que fue un presidente que tuvo Nacional, que incluso en esa época, que era muy difícil negociar con los jugadores que llegaban a tratar de jugar en Nacional o que ustedes se interesaban por ellos, porque ellos cobraban más por jugar en Nacional que en cualquier otro equipo. ¿Eso es verdad o sigue pasando o eso es un mito? Es que pues eso son negociaciones muy particulares. Cada negocio con cada jugador es distinto y uno, más que decir que cobran, pues lo digo con respeto, yo no me imagino a Ospina viniendo a otro equipo de Colombia. Ok. Y no por venir a Nacional va a cobrar más. Ok. Y el precio te lo da mucho más es el mercado de afuera que decir que juego en Nacional. Pues competís en este caso contra Arabia, competíamos contra Francia, contra Italia, y la voluntad del jugador ayuda mucho. Aquí fue al revés, como él ayudó en este caso particular a venir, y así muchos, porque detrás veían cosas muy positivas. Nacional lo que tiene es que es una plataforma muy bonita para que los jugadores se muestren y se valoricen, porque al final eso termina siendo un negocio. Entonces, por eso es tan importante ese círculo de estar en una Copa Libertadores, claro, de tener una buena nómina, y la gente cobra lo que el mercado va diciendo, pues eso. Y eso es lo complejo. Todo el mundo, por eso, pues, repito, te hace la cuenta y te dice, no, es que Nacional no invierte, es que Nacional no gasta plata, es que no compra jugadores, y ahí sí todo el mundo se vuelve presidente y juzga. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo salir a comprar un jugador para un equipo colombiano, así sea Nacional, cuando tenés unos equipos brasileros que mueven muchísimos más millones de dólares de lo que nosotros podemos hacerlo, cuando tenés a Estados Unidos haciendo lo mismo, México haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que en esa época, cuando el mercado era un poquito más cerrado, quizá pudiera llegar a pasar. No lo puedo decir porque no lo conozco, pero hoy
todo el mundo tiene muchas pretensiones y nosotros somos muy claros en, independiente sea nacional, qué podemos pagar y con eso vamos para adelante, pues sin meterle como mucho drama al asunto en caso de que no se pueda. Vení, quiero entender cómo funciona, porque a mí me apasiona todas estas vainas, y es que ustedes tienen el jugador y te toca negociar a vos, o tenés un grupo de negociadores con el futbolista y él da ahí, bueno, ¿usted cuánto pide? Tenemos tanto, es así. Así, y yo siempre digo que esto no es Sebastián, o sea, Nacional hoy tiene, con mucho orgullo lo digo, un equipo directivo del más alto nivel, y que por fortuna hoy somos todos amigos y trabajamos muy mancomunadamente por el beneficio nacional. Digamos que esa puerta siempre la abre el director deportivo, que es Gustavo, que es un monstruo en su arte de entender el fútbol, de acercar los jugadores que sean, digamos, asequibles para Nacional, que el hincha, como yo, va a decir que me tengo que traer, no sé, a Mbappé, claro. Pero él sabe quién sí puede, cómo le llegamos. Y ahí ya intervenimos el director financiero, el abogado, yo. O sea, en esas reuniones están sí, todas hacemos un comité donde desde todos los frentes revisamos. No, pero digo, la conversación con el jugador, pues ahí en la oficinita. No, no, eso no. Sí, no, yo me involucro en esas. Es que yo me imagino el futbolista ahí, todos ahí como. No, y ¿sabes qué? En este negocio. Pido tanto, y todos ahí, no tenemos, pero va a jugar en Nacional. No, en este negocio hay un actor demasiado relevante que son los agentes. Ok. Y con ellos es con quien regularmente se hace la negociación. Okay. Uno muy bueno, otros muy malos, que eso hace que sea mucho más complejo todo. No, mentira. Hablemos de los malos. Que eso hace que todo sea mucho más complejo, porque son intereses completamente opuestos. Claro. La gente, los buenos quieren y entienden al equipo al cual va a llegar, ayudan, apoyan, lo ven como un beneficio. Hay otros que dicen, no, en Arabia me dan $5 millones por este man y eso a mí me representa una comisión del tanto, entonces te enreda el negocio, pero hace parte del mercado y repito, contra eso no peleamos. Entonces la negociación regularmente es con el agente, siempre involucramos al jugador, sobre todo para conversar un poco de lo que nosotros esperamos, del perfil del jugador que queremos que llegue, qué queremos que haga, más allá de jugar un buen partido cada 8 días, y en esa conversación, porque no es una sola, sino que son varias, intervenimos las diferentes áreas que te acabo de mencionar. ¿Alguna vez has llegado a la casa y uno sabe, acá hay unas cosas que son secreto todo, pero uno con la esposa no tiene secretos? ¿Has llegado a la casa, amor, ¿sabes cuánto cobras, tipo? Pues sabe todo, porque si uno sale manejando y dice, no, pero ¿cómo va a ganar ese tema? Que uno tiene que contarle a alguien, pero no. Sabe todo, y entonces como es tan hincha, dice, no, pues hay que pagarlos. Y no solo María Clara, tengo un problema más grande, Juan Pedro, que ya entiende. En el mercado pues de diciembre, cuando estábamos tratando de sacar el negocio de Marino adelante, entonces María lo terapió, íbamos para una finca, pues todo el equipo de presidencia, y Juan Pedro allá en la finca coge a Gustavo de primera y le dice, hola, compra Marino. Y como está jugando le va a decir, vendelo, porque es el momento. Y ya se despierta un día y me dice, papi, compremos otro Cardona. Entonces ya no es solo el problema con María, sino con Juanpe también. Eso es otro problema, muchachos. Les voy a decir además, no conozco ningún jugador de Nacional en este momento. Eso es un tema que después van a entrar. Estuve en la tertulia de Ardolaga y les conté por qué trabajé con Nacional y no conozco, soy muy alejado. Pero también tengo un montón de dudas y me gusta mucho tenerte aquí porque estamos chismoseando. Ese es un problema, comprar jugadores. Venderlos es otro, porque seguramente, voy a poner el nombre de Marino porque es el que trajiste, está jugando un montón, seguramente lo ve en equipos de afuera y lo llaman y le dicen, venga para acá. Y entonces él ya quiere que lo vendan, pues obviamente porque su situación familiar está y todo, entonces ya le dicen a usted, no, entonces dígale al precio, y ya se siente también una presión también, sí, claro, para vender, no solo para comprar. Así es. ¿Cómo se maneja eso? No, apenas me va a tocar. Oh. Y eso me va a generar otra vez una cantidad de insultos del hincha para los cuales estamos preparados, pero es una cosa muy curiosa. Mira, lo hablamos inclusive esta tarde. Si nosotros
vendiéramos a Marino, todo el mundo va a poner muy bravo. Claro. Pero eso habla de la buena tarea que se hizo. Nadie se puso bravo cuando el año pasado se fueron 13 jugadores. ¿Cuántos? 13. 13. Sí. Y eso pasó un poquito, pues, antes cayó bien. Es como esas ironías del fútbol que usted, al jugador lo traemos y sabemos que este es un mercado vendedor. O sea, Marino Claro. no se va a jubilar en Nacional, eso es una realidad, a no ser de que algún día vuelva. Pero en el inmediato plazo, Marino se va a tener que ir por sus capacidades, por que quiere progresar y crecer en su vida, y eso es algo que uno tiene que tener muy claro, y porque va a llegar un momento en el cual Nacional, por más que lo queramos, no Ya lo no va, tienen no el lo va a billete, poder claro, le retener. dicen, Marino, acá en dólares, solamente Exactamente, digan eso entonces ya. a eso nos vamos a ver enfrentados, pues si lo tendremos que gestionar bien, el día que eso suceda tendremos que conseguir a alguien igual o mejor que Marino, y así con cualquier jugador, para no particularizarlo. Eso es lo que tiene que hacer un equipo como Nacional, y eso es lo que ojalá algún día, y en eso vamos a trabajar mucho y estamos trabajando de diferentes maneras, el hincha lo pueda entender. Yo siempre digo que se sienta orgulloso de que si un jugador sale vendido de Nacional, no es porque Nacional quiera llenarse de plata, no, es porque hace parte natural de su negocio, y con esa plata lo que se va a hacer es volver a invertir para seguir haciendo cosas que hagan a Nacional más grande. Pero es una conversación pues profunda y larga que trato de resumir pues como en ese sentido. ¿En qué momento de la vida estás? No, yo siempre digo, y esto ha sido filosofía mía como de vida, en el mejor momento de mi vida, que es el actual. Trato de que eso siempre sea así, no añoro nunca el pasado porque siento que hace mucho daño eso. Entonces trato de disfrutar mucho este momento, pero este momento es perfecto porque tengo todo lo que quiero. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo un lugar en el campo que es con lo cual siempre soñé, pues tengo un trabajo que supera cualquier sueño, tengo una buena relación con mi familia, con mi mamá, con la familia de mi esposa, mis amigos, pues lo tengo todo, y cuando digo lo tengo todo no es desde el punto de vista económico, no, desde muchas cosas que son para mí muy relevantes. Y lo más importante, en estos días en otra entrevista por ahí me decían, ¿vos cómo definís el éxito? Y yo decía, pues para mí el éxito significa tranquilidad, y me siento tranquilo, ya. ¿Qué es eso? Dormir en el momento que se ponga sin la ningún cabecita. problema, mirar a los ojos a mi esposa, mirar a los ojos a mis hijos, a la gente con la que trabajo, entonces estoy en el mejor momento. ¿Cuál es el mejor partido de fútbol que has visto? Independiente si es de Nacional, no. si es acá, si es afuera, el mejor. Dos, Nacional Junior, la ¿Cuál? final del 2004 que perdimos. Uy, Y no, pues que ahí fue muy maluco. sí. No. Y Nacional Rosario Central en el 2016, esos dos. El gol de... El gol de Río. Río. Sí. Vaya gol. ¿Dónde Esos estabas ese día? En el estadio. Estaba en el estadio. Los dos estaban en el estadio. Yo también estaba en el estadio. La final de contra Junior, resulta que como ya eso ya ha acabado, nos fuimos para abajo. Yo estaba el periodista y vi los penaltis así, una reja así, con 200 periodistas empujando. Y cuando patearon el último penal, alguien abrió eso y me pasó gente, pude haber muerto ahí. Qué Yo susto. recuerdo ese momento con especial cariño. Pero ¿qué pasó? Donde cae Nacional me muero, porque pues ganó Junior, entonces entró menos gente. Pero sí fue un partidazo, es verdad. Un partidazo. Se asustó mucho la gente de Junior, los jugadores se asustaron con el público. Fue muy loco. Todo eso fue un partido demasiado especial, pues lo tengo guardado en la memoria como son los dos mejores partidos en los cuales he podido estar yo pues en la vida. ¿Tratás de ir al estadio siempre o Sí. hay partidos que te has perdido? En este momento, no, Sí. me he perdido partidos. Trato de ir siempre, pero también trato te lo decía ahorita pues atrás, como de equilibrar mucho el momento de la vida, de no perderme pues muchos momentos con mis hijos. Entonces algunos sí lo hago de manera consciente y digo no, no. Claro, porque me quita el tiempo Sí, más ahora o porque se viene, pues ya se nos vienen cuadrangulares, vamos a jugar miércoles, domingo derecho, entonces el fin de semana, por ejemplo, no fui a Río Negro, porque pues, quería estar con mi esposa y con mis hijos, entonces
y así trataba de hacerlo también como hincha. Siempre quiero, pero pues no se me puede volver una obligación. Una obligación, además que este es un trabajo también que en el día a día te demanda muchas cosas, pues, de estar por fuera de la casa, entonces ese equilibrio hay que tratar de mantenerlo siempre y en eso trabajamos mucho para que no lo absorba uno este mundo que es inevitable que jale duro porque es demasiado apasionante, pues, y se disfruta mucho. Sí, vos normalmente, qué pena la brutalidad, ¿podrías estar en el banco si quisieras? No podemos, pues a no ser de que uno haga como algunos equipos que inscriben a sus presidentes de una forma diferente para estar ahí, pero no es necesario y no es el rol que nosotros, yo siempre digo, Nacional tiene un gobierno muy bien manejado, desde los dueños, la junta directiva, el presidente, el director deportivo, el director técnico, entonces hay mucho respeto por los roles de cada uno en cada uno de los momentos, entonces me parece innecesario e inapropiado. Pero sí, bueno, eso habría técnicamente se podría, pero no. Entonces, no lo hacemos. Porque es que esa es la siguiente pregunta. ¿No se ve muy mal fútbol así a ras de piso? O sea, ¿cómo entienden el partido los técnicos? Yo no entiendo tampoco viendo cómo solamente las medias. O sea, yo no entiendo cómo ven. O sea, nadie te dice, un técnico, yo quiero ver desde arriba para poder ver mis muñequitos. Ninguno. No. Pero me pasa eso, pues. Sí. No hay nada mejor que verlo en la tribuna. Pero es que es mucho, incluso por televisión. No. Sí, no, por televisión. Técnicamente sí, muchachos. Voy a hacer preguntas de fútbol, no sé mucho, pero también voy a seguir haciendo preguntas de fútbol que fueron mitos cuando yo era periodista y pues nunca no sé por qué nunca las he hecho. Entonces, bien, hay una que dice que el futbolista cuando lo venden al exterior se queda con un porcentaje de la venta, es decir, te vendieron en 10 pesos, 1 peso es para el futbolista, el resto es para otros y tal. ¿Cuál es la realidad de esas transacciones? ¿Hay una legislación o eso se maneja ¿Cómo es el asunto? Hay un porcentaje que es para el jugador, que eso lo define la FIFA, pues entonces eso no... Incluso si es vendido aquí en Colombia, cualquier porcentaje es para el jugador. Cualquier transacción sobre la venta del jugador, al jugador le corresponde un porcentaje. ¿Y qué tan cierto es que cuando dicen vendieron a Juanito Pérez por 100 millones de pesos, ahí están sumando también el contrato de todos los sueldos que le van a pagar, o no? Ese es un valor... Pero yo por lo que te decía ahora, cada negocio es muy particular. Puede que en algunos sí, puede que en otros no, pero regularmente el valor de la transacción, por decirlo de alguna manera, cuando compran los derechos del jugador es distinto al valor del contrato, que eso es otra de las cosas que muchas veces la gente, repito, no tiene por qué entender y no entiende, claro. Que no es solo comprar. Es como, vaya compre el Ferrari y vaya manténgalo, claro, vaya compre el avión y vaya manténgalo. No es tan sencillo y es compre y pague un salario que cuando se hace una transacción de esa regularmente pues son salarios muy buenos y que ahí viene la otra parte del problema que hay que buscar cómo gestionar para pagarlo. Pregunta de mi papá, dice, ¿oíste? ¿Esos manes tienen quincena o pagan salud y pensión por el sueldo? Sí, él me dice, Messi paga salud y pensión por todo eso, ¿cuánto paga de planilla? Y si no es él, ustedes pagan salud y pensión por eso, es un salario integral. Y cuando, digamos, si esa es otra, que cuando los eliminan antes, ya ustedes no tienen que pagar nómina o si tienen que pagar hasta el final. No, yo hablo de Nacional. Nacional es un equipo muy juicioso, responsable, paga quincenalmente, cumplido, paga todas las obligaciones legales en cuanto a temas de salud, pensión, los jugadores pagan eso y lo hace el equipo, entonces son empleados del club y así nos eliminen o así no estemos jugando, mientras el contrato del jugador esté vigente, la obligación de Nacional es como empleador. No, entonces digamos, no, contratame. A ver, yo estoy contratado por Nacional, digamos el contrato porque yo veo lo que dicen las noticias. Entonces Mauricio Arias firmó hasta enero del 2027, digamos me eliminan en octubre. Me pagas el sueldo de noviembre, de diciembre hasta enero, normal la quincena. Sí. Hace parte del trabajo. Ah, caray, y si me lesiono también. También. Eso es otra historia que también ha sido un mito, que dicen que cuando se lesionan les pagan menos, no, que no, en es Nacional mentira. No. O sea, cuando se lesionan es como una incapacidad normal de un trabajador, entonces sí hay un porcentaje que baja. Hay un seguro, pues, y el equipo está asegurado frente a ese tipo de eventos, pero el jugador recibe su salario sin ningún problema.
como tiene que ser, pues. Pregunta de cuñado. Es que cuando vas a entrevistar, preguntarle esto. Yo tengo que preguntarle esto. ¿Qué verdad, mito, sueño, realidad el estadio de Nacional? Hoy es un anhelo mío, pero entender cómo podría funcionar, dónde podría funcionar. Con la esposa, amor, imagínate ahí ese lote, el estadio. No, es que yo también soy esposo, güey, yo sé lo que... No, y lo hablamos mucho, inclusive pues con los jefes y con la junta directiva donde pudiera llegar a ser, y ese es uno de los primeros interrogantes muy grandes, porque un mejor espacio que el Atanasio no existe, y crear todas esas condiciones de transporte público, de conveniencia de los barrios de Medellín, de capacidad, de todo lo que tiene el estadio positivamente, más la historia y el cariño que le tiene la gente, no es sencillo, pero lo que yo digo con el equipo es, yo quiero entender, y si al final la respuesta es no, pues será no, pero sí queremos, y pienso que un equipo como Nacional tiene que entender muy bien ese negocio para saber si se mete o no se mete. ¿Y qué lotes has visto? No, pero te voy a decir, de pronto te meto en problemas, pero mucha gente dice, no, es que ahí donde estaba Peldar, eso lo tumbaron para hacer el estadio. ¿Alguna vez vieron y dijeron, y si lo ponemos ahí, qué? No, en este momento no, y ese es el gran problema que existe hoy en Medellín. La tierra en Medellín es muy costosa. Ok. Y competís contra vivienda, competís contra comercio, entonces se hace muy complejo que el negocio funcione cuando invertís en esos terrenos para hacer un estadio que, digamos que lo monetizás en puntos muy particulares de la semana, eso no es todo el día. Hacer un edificio en Peldar, pues con los miles de apartamentos que van a hacer allá, el negocio funciona. Para hacer un estadio, en un lote de esos no va a funcionar. Entonces hace que la oferta se reduzca muchísimo más, y es parte de la tarea que hoy tengo, que no tengo ni idea de dónde pudiera llegar a ser, pero que tengo que pensar bien tenemos que pensarlo muy bien para entender si funciona o no el negocio. Ahorita estábamos conversando de esto y me pareció súper, es decir, lo iba a tocar por un lado, pero quería llegar hasta acá, porque antes de salir aquí hablamos de un tema muy teso que yo creo que ni la FIFA lo ha dimensionado así, y es que vos estás al cargo de la empresa de entretenimiento quizás más grande de Colombia, y seguramente la FIFA dirá, no, eso es un entretenimiento y es fútbol y todo lo que... Pero vos estás viendo un montón de cosas con lo que hablamos ahí, es todo lo que puede acarrear Nacional, las camisetas, que digamos que ese es como la punta, pero tenés concebido el entretenimiento un montón, vender esa idea también a los jefes del entretenimiento, que quizás los jefes estaban viendo solamente hasta acá y ya están viendo un montón. Se me ocurrió porque están vendiendo hospedarse en el hotel del equipo, que yo nunca había visto eso acá. Están vendiendo unas experiencias diferentes, la experiencia tuya en el estadio puede ser diferente si pagas una plata, obviamente, porque es negocio del entretenimiento. ¿Eso ha sido difícil de vender o eso lo dijiste en esas 6 horas con el jefe? No, y ellos tienen eso por Nacional, o sea, ellos a Nacional yo siempre también lo digo en todos lados, no podemos tener unos mejores dueños, y esto pues sonará ahí a cepillo para el jefe, pero también lo digo, el hincha hay veces muy pasionalmente dice, no, que vendan a Nacional, por ahí no es. Y todo lo que sea en beneficio nacional ellos lo apoyan, y esa parte que fue una de las preguntas que me hizo en la entrevista tanto él como el presidente de la Junta en su momento, me decía, dígame, ¿usted en qué negocio está? Y yo le dije, para mí este es el negocio del entretenimiento, y es la forma en la cual estamos tratando en el equipo de gestionarlo, porque si lo decimos así, tenemos, además del amor que le tenemos a Nacional, pues una de las marcas más importantes de este país y del continente, que bien manejada podemos hacer muchas cosas para quitar ese complejo de los brasileros, los mexicanos, los gringos, entonces es ampliar el espectro, y ya sobre eso estamos trabajando hace un año en muchas ideas que hoy ya son realidad. Por ejemplo, tema, la ropa, que lo mencionabas ahorita, nosotros hoy estamos multiplicando. Pues si no se trata aquí de echarnos flores, pero es bueno contarlo para que el hincha sepa. Claro, ¿cómo no? Casi por 3,5, 4 las ventas de retail de Nacional. Todavía muy bajito para lo que nosotros queremos que pase. Hicimos una canción con Bless el año pasado. Como dato que a mí me impresionó mucho, el Pregón Verde, que es la canción pues más escuchada de Nacional,
en 14 años de YouTube tenía como 900.000 reproducciones. La canción que sacamos con Bless en una semana tuvo 1 millón de reproducciones. Y eso te muestra para dónde podemos ir. Entonces, ¿queremos explorar el camino de la música? Sí. Sacamos un libro de cuentos para niños que se llama El Verde Nací. Hermoso, se lo leemos a Juan Pedro Emilio en la casa. Y es monetizar lo que ya tenemos. Yo digo, Nacional es una fuente inagotable de buenas historias. Y para los que están acá, también les cuento la chiva. Vamos a sacar una película en agosto que se llama Uno Vuelve Siempre. Y va a ser una cosa muy linda. Hoy ya estamos rodándola. Hoy tuve la oportunidad de estar en la grabación de una de las escenas, de varias de las escenas. Pues le creemos muchísimo entre el equipo y yo, y los dueños están muy emocionados con eso porque les estamos mostrando, creo que muchas de las cosas que ellos siempre se habían soñado con Nacional. Y repito, yo cada que hablo de esto no lo hago como una crítica al pasado, porque pues gracias al pasado estamos acá también, pero eso nos permitió llegar a nosotros a tratar de hacer las cosas distintas. También digo mucho, no me estoy inventando yo nada, ni mi equipo está inventando nada. Estamos cogiendo muchas cosas de buenas prácticas del mundo del entretenimiento, y se la estamos metiendo con mucho amor a Nacional para que esto funcione mejor. La película es como la que vieron de Argentina, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, es como una película documental de un momento histórico de Nacional, sí, o un momento actual. Sí, habla de los 3 títulos que acabamos de conseguir, pues que eso quedará para la historia y gracias a Dios ahí vamos a quedar. Qué lindo. Y es ficción con documental. Qué bello. También es un formato distinto, y lo hablábamos con las personas que la estamos haciendo, que no lo hemos visto relacionado con fútbol, y nos tiene muy ilusionados porque creemos que va a funcionar muy bien. Es una historia muy bonita de ficción, con muchos elementos de realidad de todo el semestre del año pasado, que fue una fuente inagotable de historias. Puesto pues en cine y en plataformas, que es nuestra intención de tenerlo este año. Maica, se me ha pasado el tiempo muy rápido, tengo muchas cosas por decir y ahorita esto se va a poner profundo, y dijiste una cosa muy tesa, y es cuando uno está ganando, la vida es diferente a como cuando está perdiendo. Vos empezaste ganando, empezaste con una racha de 3 títulos, sí. Una cosa que seguramente no se va a olvidar, van a hacer camisetas con tu cara y toda la vuelta. Obvio, pero también va a poder pasar. Vamos a perder. Que Nacional va a perder en algún momento y que van a decir, no, este man, no, es que este otro. ¿Uno cómo trabaja eso en la vida? ¿O uno simplemente no lo trabaja y el día que venga ya tengo el cuero duro? No, yo lo trabajo mucho, y yo mirando hoy con retrovisor mi vida, lo he trabajado siempre. Y yo siempre digo que la muerte de mi papá, y esto también lo digo en todos los foros donde estoy, no con el ánimo de victimización, porque ni me gusta, ni me siento, ni lo soy, me enseñó mucho. Entonces aprendí a relativizar todas las cosas que me pasan, y tengo una forma de ver la vida con un espíritu muy positivo, y siempre trato de encontrarle lo bueno a cualquier circunstancia, por compleja que sea, que me ayuda en eso. Y se lo digo mucho a María, sobre todo, a María, a mi mamá, que son, yo creo, las personas que más han sufrido este cargo, porque a pesar de que ha sido tan, digamos, tan victorioso, si se puede decir de alguna manera, en tan poco tiempo, también ha tenido momentos de mucho estrés. Cuando trajimos a Efraín, cuando pasó todo lo que pasó el año pasado, entonces la gente, esto es más de lo mismo, este huevón no sirve, claro. Lo maneja Carolina, y todo lo que, la misma retórica de siempre. Entonces la familia sufre mucho, y si uno pierde más, claro, porque también con Efraín perdimos, y Efraín era un inexperto, y el presidente igual, entonces es inevitable que la familia sufra mucho. Y yo le digo mucho a María, y se lo digo también al doctor Antonio y a Caro, con quien tengo una super relación, es la felicidad no depende del resultado, el estado de ánimo un poquito. Sí, claro. Obviamente cuando uno gana es una sensación de tranquilidad muy grande, pero mi felicidad no puede depender de eso. Y no es que me ponga feliz si perdemos, pues tampoco voy a decir eso, pero trato sí de mantener muy claro que tengo que tener los pies en la tierra, y que el resultado positivo o negativo va a llegar porque es fútbol, y eso sí no está en control de nadie.
Y nadie trabaja para perder. Exactamente, y ningún jugador, ni ningún técnico, ni ningún directivo dice este partido hay que perderlo, a ver si echamos al técnico, si echamos a este jugador y sacan al presidente. Eso no sucede. O quizá sucedía en algún momento en algunos equipos, o son de esos mitos que uno tiene, no, es que se le pararon al técnico. A mí me cuesta pensar así, y cuando uno medio puede llegar a ver eso, pues habrá que intervenir, y en ese es el tipo de cosas en las cuales está el presidente. Pero si vivo permanentemente evaluándome en ese sentido de que mi felicidad no puede estar condicionada al resultado del miércoles y del domingo, porque ahí sí me va a enloquecer, como no puede estar condicionada a la opinión de las redes sociales, como no puede estar condicionada a la opinión de un periodista. Y lo que sí tiene que haber es una convicción de que se está haciendo un trabajo juicioso, metódico, constante, consistente, que es lo que yo digo siempre, que yo sí creo mucho en eso, que en el largo plazo el buen resultado siempre va a llegar. Y pues yo digo, a Nacional le están pasando cosas buenas hoy, y ojalá Dios y la vida y los jefes me permitan poder estar mucho tiempo, porque creo que va a seguir siendo por mucho más tiempo, en la medida en la cual sigamos haciendo las cosas de la forma correcta. No, igual si lo eliminan en octubre, cuente con la prima de diciembre. Los periodistas, yo fui periodista deportivo, y cuando empecé a preparar esta entrevista, pues digamos que yo no quería mucho hablar de fútbol como normalmente hablan, y que te digan, bueno, ¿y qué pasa? Eso ya habrá muchos espacios para eso, pero sí empecé a preguntarle a amigos periodistas por tu carrera, por tu momento, por cómo se relacionaban, y el común denominador de los periodistas deportivos me dieron que sos un presidente que difícilmente se guarda algo, que sos muy abierto para hablar, y que es muy raro encontrar eso en el fútbol, que vos así abiertamente, por ejemplo ahorita el tema Carolina, que dijiste, que también lo leí, investigué porque no tenía idea que era eso, pues que era el tema Carolina, que mucha gente era como, uy, no se habla de Bruno. Más o menos. Entonces, que vos abiertamente decís, no, es que es así, con Efraín esto es lo que tenemos que decir, y como que no sos tan hermético con las cosas, y eso tiene alguna explicación. Sí. ¿Por qué haces eso? ¿Y te ha traído problemas o te ha traído soluciones? No, lo primero es que soy así en la vida. Ok. Entonces trato siempre de trabajar como vivo, pues yo... para que es muy difícil uno crear un personaje con el cual tenés que convivir todo el día, porque eso en algún momento falla. Obviamente me reservo todo lo que me tengo que reservar, y trato de contar lo que la gente necesita y quiere escuchar, para estar tranquilo. Y yo siento que Nacional, esto sí lo digo como hincha, fallaba mucho en eso, y en el fútbol falla mucho en eso. Hay un hermetismo con unas cosas que son demasiado... bobas, por decirlo de alguna manera, que no perdes nada contándolo, y que ganas mucho si lo contás. Entonces, parte de esa estrategia y de las cosas que hicimos, también para responder nuevamente a la pregunta del principio, era eso, contarle a la gente lo que quería oír. ¿Teníamos un problema? Sí. ¿Estábamos en una crisis? Pues sí. Así suene duro. Sí, pero claro, fue el técnico. No le gustaba a la gente cómo está jugando el equipo. Sí, ¿y por qué no podemos contar eso? Contémoslo, y contémoslo bien, no le hagamos daño a nadie, no personifiquemos ninguna situación, y hagámoslo, y es lo que he tratado de hacer siempre. Entonces obedece a mi personalidad y obedece a lo que yo le prometí al hincha de Nacional, digámoslo de alguna manera, cuando llegué, que era esa confianza, esa transparencia, demostrarle que estamos gestionando el equipo como consideramos. No estoy diciendo que la mejor manera de la peor, no, como yo creo y el equipo cree y los dueños creen, para llevar a Nacional donde debemos, pero sin ocultar nada. Que no voy a hablar nunca, ni cuánto gana un jugador, ni cosas que esa son era la pregunta íntimas. que seguía. Cosas que son íntimas. Sueldo de Marino, dice aquí. Y que van mucho con la estrategia, que quizá me puedan dañar. A partir de hoy las llamadas son bueno, y entonces quién viene y contame quién se va. Eso no lo voy a contar porque me daña el negocio, que es lo que yo he dicho siempre. Te lo cuento cuando lo pueda contar, y cuando lo pueda contar no tengo ningún problema en contar hasta el nivel de profundidad que sea posible. Entonces esas son las dos razones por las cuales lo hago. Pero entonces esta no se la va a guardar. ¿Cuántas camisetas realmente se vende Nacional en el año? Eso es un dato que se puede dar. Sí, este año deberíamos vender por ahí 150.000 prendas.
Pero Cuando- no, digo, hablo de la camiseta de Nacional, Ahí- la que vende, digamos, la marca. Todavía es muy poquito para lo que nosotros queremos. Este año podemos estar por ahí por las 40, 45 ¿Y mil. cuántas quieren vender? Colo Colo de Chile vende 500.000 prendas. Upa. Entonces, ahí te respondo todo hasta dónde queremos llegar nosotros con esto, muchísimo más. Y ese negocio es con la marca. Es con Nike. Por eso, ellos te venden las camisetas a vos, o sea, o te las ponen en consignación. No, nosotros es las... Chacho, es así, huevón. No, no, O sea, yo eso- no me quiero, mándeme 10, mándeme 20, mándeme. Eso- Esa es la primera. ¿Y por qué no venden doble XL? ¿Por qué no mandan más doble XL? No, mentiras. Pero ellos, exacto, ¿cómo es eso? ¿Te mandan una cantidad o vos le pedís y cuando se vendan le pagás o cómo se...? Son diferentes formas de negocio. Sí. Hay algunas que nos ponen, otras que pues, al final siempre compramos y Nacional tiene un margen y Nike tiene un margen. Queremos que el negocio con ellos sea mucho más grande y por eso hemos empezado también a intervenir prendas de ellos, a comprarle inventario a ellos, a intervenirlo con la marca nuestra, que eso para volver a Nacional, pues digamos, parte del estilo de vida de las personas. Yo trato de vestirme todo el día Nacional. Por favor, muchachos, quiero que vean qué medias tan hijueputas las que tiene el precio. ¿Dónde? Putas medias, muchachos. Con mucho orgullo me las pongo. ¿Alguien tiene esas medias aquí? Sí, solo Muy bien. Tengo 12 pares de estos. 12. ¿Dónde se consiguen esas medias? Se En van la- a agotar después de este en la- programa en porque la- es que nosotros somos unos influencers tremendos. ¿Dónde se consiguen? Las tiendas verdes están. En las Voy tiendas a comprar verdes y esas en la tienda verde virtual. qué calcetín. Son en muy serio. bacanas. Tremendas medias. Yo no había visto. Tremendas. Oíste, y eso por ese mismo lado. Nike paga por hacerle las camisetas, o sea, por. Eso está dentro del contrato, o sea, hay un contrato y hay unas regalías y eso, ahí sí no puedo profundizar No, mucho claro, de cómo sí. funciona, pero es un negocio completo de imagen para Nike, vestir al equipo, de venta de retail. Y te llaman también otras marcas y decir, hey, ¿por qué no tal? No, O eso nosotros no. con ellos hoy estamos muy cómodos, tenemos un contrato que incluso queremos volver a renovar, porque es una marca que, y se los digo a ellos y no tengo ningún problema también de verlo acá, siento que es la marca que le funciona muy bien a Nacional para que lo que nosotros queremos, es la única marca que viste a un equipo colombiano, por ejemplo. Entonces, Ok. eso da dentro de nuestra estrategia, lo que queremos con Nacional, cierta diferenciación. Y creemos que si lo hacemos de una manera distinta, como lo hablábamos ahorita, hay mucho camino por recorrer ahí con ellos. Presi, últimas preguntas, estoy de contento acá, pero sé que tiene hijos esperándolo y todo. Tranquilo. Voy a terminar, ahora termino con unas profundas. Vos con ese cargo y seguramente antes, y el turismo normalmente pasa por el fútbol, y me imagino que has conocido varios clubes. ¿Te da envidia o te gustaría inspirarte en alguno de esos clubes? Me explico, uno va a la Bombonera, entonces tienen un tour que va por allá, le terminan metiendo a uno algo, le terminan esto, está organizado con unos socios, pues acá no sería el caso, sino así. ¿Algún club del mundo te inspira y te gustaría parecerte a eso? Sí, muchos. Hay uno español que me gusta mucho y es referente, hay un par brasileros que me gustan mucho y son muy buenos referentes, hay un argentino que me gusta mucho y es muy buen referente, y con lo que te decía ahorita, lo que quiero es tratar de coger esas buenas prácticas Y hacer uno solo. y, digamos, implantarlas aquí en Nacional. La sede de Guarne, rápido, vamos a empezar a abrirla para que los hinchas la visiten, obviamente pagándola. Claro. Y los turistas, eso pues yo me emociono cada vez que voy a Guarne, e ir a Guarne para un hincha es una cosa muy bonita, entonces lo vamos a hacer, lo que hablabas ahorita del hotel, viajar con el equipo a la Copa, o sea, hay una cantidad de posibilidades que en la medida en la cual uno referencie bien y entienda que hay gente que lo hace mejor que uno, pues lo único que tiene que hacer uno es pegarse de lo bueno y empezar a implementarlo aquí en Nacional, que definitivamente se puede. ¿Cuántos abonados es el ideal? Pau? Para mí todo el estadio. Todo. Sí. ¿Y el proyecto creen que en cuánto tiempo la logran? Nosotros esperamos que eso lo logremos el próximo año por tardar a finales. Queremos hacer un plan
que digamos que va a cambiar un poquito el chip del abonado, y aquí también me estoy chiviando, pero no importa, son cosas buenas que uno puede contar. Y esto funciona muy bien en el mundo, y son membresías. Yo soy miembro del equipo al cual soy hincha, y hay gente que a uno le escriben y dice, dígame de dónde pongo plata, que vivo en Australia y quiero apoyar a mi equipo, cóbreme algo. Ok, eso está muy bien. Y entonces ese tema de membresía lo queremos desarrollar muy bien, y ahí nos imaginamos tener la capacidad de tener siempre el estadio lleno. River en Argentina mete 90.000 personas todos los partidos, AAA, AA, B, el partido que sea, siempre hay 90.000, y hay una fila el doble. Claro. Y así historias de los equipos en el mundo funcionan bien. Entonces, ¿por qué Nacional no? Digo que tenemos que soñar tan grande porque el equipo lo merece y tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, el estadio lleno es como nuestra ambición, entre muchas otras. Te voy a decir una cosa. Yo no voy hace, creo, 3 años al estadio, había contado. Después escuchen el podcast para que no vaya al estadio. Me voy a abonar. Gracias, Chicho. Me voy a abonar. ¿Sabes por qué? Porque este programa yo lo hago y yo se lo dije a una invitada que vino, que hago este programa porque me gusta, amo este proyecto, lo haría gratis el resto de mi vida, no me voy a cansar de decirlo, porque me parece que inspira mucho a la gente, que los que lo ven me escriben y yo ni me doy cuenta, pero últimamente los invitados que han sentado ahí me han inspirado mucho. Muchas y gracias, creo que hermano. tu historia me voló la cabeza en muchas cosas, porque son cosas que yo creo que los hinchas que están aquí han pensado alguna vez. Y Nacional, ¿por qué no? Incluso alguien dijo, ¿por qué no hacen unas medias de Andrés Escobar? Y usted las tiene puestas ahí. Estas existían desde antes, aclaro. Solo le cambiamos la calidad un poco. También para dar crédito a todos los que han hecho cosas muy buenas en Nacional. Pero esta conversación, más allá de cualquier cosa, una conversación administrativa, una conversación gerencial increíble, pues que te diste una masterclass acá. No, y creo que me voy con la cabeza con un montón de información y digo, puede que no me guste cómo me maneja el fútbol por otras cosas y todo, pues me voy a abonar. Porque Muchas además gracias. veo que mi familia se abona y son todos felices y todo. Yo creo que yo voy a ser también muy feliz y me voy a abonar. Te lo agradezco mucho, Chicho. Ya te esperamos y vendrán también cosas buenas para que esa experiencia en el estadio sea mucho mejor. Voy a abonarme. Última pregunta, Preci. Esa pregunta me la robo de un cuestionario, el cuestionario de Pivot. Si Dios existe, cuando vos llegues al cielo, toques la puerta y Él abra, ¿qué quisieras que te dijera? No, primero, si existe para mí, creo mucho en Dios. No, bienvenido. Pero puede ser, yo también soy hincha del verde, huevón. Bienvenido. Lo hiciste muy bien con el verde y me hiciste gozar. Señoras y señores, por favor, Sebastián Arango Botero, el Preci. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos.